Hello everyone, I hope you're doing great. This video is a brief summary of the class we had today, October the 6th. This video is especially for those people who have problems with connection or that run out of battery or anything extraordinary happened to them and you were not able to attend to the lesson. La clase de hoy fue sobre customs and traditions all over the world, the same unit we were covering last week, la misma unidad de la semana pasada, y lo que hicimos hoy día fue ver la palabra en inglés del día, the English word of the day. You shared your opinion. We learned about other countries. And finally, you give me your advice. El objetivo de esta clase fue expresar tu opinión y darle un consejo a un compañero que esté considerando viajar al extranjero eventualmente. Lo primero que vimos fue the English word of the day. La palabra en inglés del día esta vez fue to travel light. En esta actividad tuvimos un diálogo con el profesor que fue el siguiente. Hi, Professor Marcos, do you like to travel? Yes, I do. Great. And when you travel, do you take with you a big suitcase or just a backpack? He replies, I have many things to take, so I prefer a big suitcase. What about you? Oh, I usually travel solo, so I like to travel light. I just take a small backpack with me. Good. Ese fue el diálogo. Entonces, luego ustedes tuvieron que elegir. ¿Qué es lo que crees que significa to travel light? Esta palabra es un idiom, que es una palabra que usamos más a menudo cuando hablamos en inglés y no es tan como del libro, algo que encontramos siempre en los libros. Es una palabra que podemos usar en el día a día, más cotidiana, y que es más probable que se la escuchen a un nativo hablar. Entonces, con el diálogo que vimos aquí, ¿cuál crees tú que es la alternativa correcta para esta pregunta? To travel light, ¿qué creen que significa? To travel without taking much luggage? To travel with lots and lots of luggage? Or to travel alone? The right answer is to travel without taking much luggage. Sería algo así como viajar liviano. Como viajar liviano sin mucho peso sería to travel light. Entonces, esa fue la palabra del día y ahora vamos con la segunda parte de la clase que fue sobre share your opinion. En esta actividad les pregunté si les gustaría viajar al extranjero y la gran mayoría de ustedes dijo que sí les gustaría viajar al extranjero y solamente 2 personas dijeron que no, pero una de estas personas decía que le gustaría viajar por Chile primero y luego viajar al extranjero. Así que en el fondo casi todos queremos viajar al extranjero y para eso es muy importante que aprendamos de otros países, que aprendamos a respetar las culturas y las prácticas o las costumbres y tradiciones que cada país tiene. Porque claramente si un extranjero viniera a nuestro país y no respetara nuestras tradiciones o nuestra cultura, nos sentiríamos ofendidos. Entonces es muy importante que al viajar, si alguna vez decidimos hacerlo, lo hagamos considerando las costumbres y tradiciones que tiene cada país. Conocimos también algunas cosas que en algunos países no debemos hacer. Por ejemplo, en Japan, it says, do not tip anyone. Tipping has never been part of their culture. Chances are, if you do leave a tip, they will chase after you thinking you left your change by mistake. Do not tip anyone. What is that? No dejes propina cuando te vayas, porque puede que ellos piensen que te equivocaste, que dejaste el cambio de vuelta y probablemente te salgan persiguiendo ya. In Russia, do not give even-numbered flowers as a gift. An even number of flowers is only given at funerals, while an odd number is for gifts and celebrations. ¿Qué significa esto? ¿Qué crees tú? Do not give even-numbered flowers as a gift significa que no des
números pares en flores. Por ejemplo, no des 4 flores porque eso es como una superstición y eso solo se hace en funerales. Si quieres regalar flores para un cumpleaños o una celebración, tienes que regalar un número impar. Por ejemplo, 5 flores o 7 flores, pero no regales números pares tales como 2, 4 o 6. En el caso de Malaysia, do not use your forefinger to point at anything. Pointing with your forefinger is considered very rude, so just use your thumbs instead. Apuntar con el dedo índice es muy mal educado, entonces lo mejor que podemos hacer es apuntar con el dedo botón, the thumbs. Then in India, you shouldn't make physical contact with the opposite sex. It's not illegal, but it's frowned upon when members of the opposite sex have physical contact, especially handshakes or hugs. So it's better not to. Aquí, ¿qué no tenemos que hacer? En India, no hay que tener contacto físico con una persona del sexo opuesto. No es ilegal, pero es mal visto. Frowned upon es mal visto. Es mal visto darse la mano o abrazarse o cualquier tipo de contacto físico. En Francia, do not talk about money. Money talk is considered rude. You can talk about it in general terms, but talking about specifics is downright frowned upon. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué no deberíamos hacer en Francia? No hablemos de dinero. Do not talk about money. Puedes hablar en términos generales del dinero, pero hablar de cosas específicas, como por ejemplo preguntar ¿cuánto ganas mensualmente en tu trabajo? Es considerado super rude, súper mal educado. Y creo que eso también es considerado mal educado aquí en Chile. En Singapur, do not spit in public. You can get fined for doing things in public if you get caught. These include spitting, urinating, and smoking. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Singapur? ¿Qué no podemos hacer? No podemos escupir en público. Puedes recibir una multa si te atrapan escupiendo o orinando o fumando en la calle. Esto en general es mal visto en todas partes. Es mal visto en muchas partes, pero lamentablemente en Chile aún no se multa por hacer ese tipo de cosas. Al menos en Singapur sí. In Germany, do not greet anyone an early happy birthday. There is a superstition that if you do greet someone before his or her birthday, something bad may happen to him or her. ¿Qué quiere decir esto? No saludes a nadie antes de su cumpleaños, porque puede ser de mala suerte. In China, do not give an umbrella as a gift. Words and homophones are important in Chinese culture. In Chinese, the word umbrella sounds like the word for separation. So that's a big no, especially if you're talking about someone's relationship. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué opinas de esto? Por ejemplo, no deberíamos dar un paraguas de regalo a alguien porque la palabra paraguas en chino se parece mucho a la palabra separación, suenan parecido. Entonces la gente lo tiende a asociar a que significa separación. Como si yo le regalara un paraguas a un amigo, esto significa que yo ya no quiero ser su amiga, como que ya no me quiero juntar más con esta persona. O si están en una relación amorosa, significa que quieren terminar. In Norway, do not talk about going to church. Why? Because, according to the European Social Survey, only 2% of the Norwegian population attends church. Bringing it up can seem intrusive and you may be deemed rude. Entonces, es como lo que hablamos, que no sé si alguna vez han escuchado el término como de política y religión no hablamos en la mesa, es muy parecido a lo que pasa en Noruega. En Noruega no hablamos de la iglesia porque se considera como mal educado o muy entrometido a hacerlo. Finally,
in Ireland, you shouldn't try to imitate their accent. Because to the Irish, they don't have a singular accent, but rather plenty of distinct accents, depending on what part of Ireland they are from. En Irlanda hablan inglés, pero el acento que tiene Irlanda en el inglés es muy parecido al acento que tiene Chile en el español. Entonces es bastante fácil de imitar porque tienen palabras que son súper distintivas. Aquí en Chile, por ejemplo, si tratan de imitar nuestro acento, nosotros nos sentimos súper bien y como genial porque alguien esté tratando de hablar como chileno. Pero eso no pasa en Irlanda. En Irlanda no les gusta que traten de imitar su acento. Entonces, si se fijan aquí, para hablar de estas cosas, usamos el should or shouldn't. Si quisiéramos hablar de esta lista que vimos delante, en una forma más de speaking, que podamos hablar con alguien alguna vez en inglés, esta es la estructura correcta de decir estas cosas. Por ejemplo, if you ever travel to Japan, you should not tip anyone because tipping has never been part of their culture. Chances are, if you do leave a tip, they will chase you thinking you left your change by mistake. ¿Ven? If you ever travel to Japan, you shouldn't tip anyone because tipping has never been part of their culture. You give an advice and you explain the reason why. So if you go to Japan, you shouldn't tip anyone. Let's see another example. In India, vimos esto en la lista de cosas que no deberíamos hacer, pero si lo quisiéramos hablar, ¿cómo deberíamos decirlo? If you ever travel to India, si alguna vez viajas a la India, you should not make physical contact with the opposite sex because it is frowned upon when members of the opposite sex have physical contact. ¿Ven? Decimos el país, si alguna vez viajas a este lugar y luego damos nuestro consejo. You should not make physical contact with the opposite sex y luego damos la razón. Because it is frowned upon when members of the opposite sex have physical contact. Entonces, esto de aquí no lo podríamos hacer en la India. Veamos otro ejemplo. En el caso de Indonesia, if you ever travel to Indonesia, you should take off your shoes before entering the house because it is the symbolic and physical way of removing impurities before entering the house. Si nos fijamos aquí, hablamos del país primero, if you ever travel to Indonesia, y luego damos el consejo. You should take off your shoes before entering the house. Y luego damos una razón, por supuesto. Because it is the symbolic and physical way of removing impurities before entering the house. ¿Clear? Ahora veamos otro ejemplo, pero más cercano a Chile. En Argentina, por ejemplo. If you ever travel to Argentina, si alguna vez a Argentina, you should accept to drink mate because it is a way to show respect to the person who is offering it. Si alguna vez a Argentina, tú deberías aceptar beber mate porque es una forma de mostrar respeto a la persona que te lo está ofreciendo. ¿Ven? Entonces, de esta forma damos consejos para alguien que quiera viajar al extranjero y que nosotros queramos explicarle alguna de las prácticas culturales o de las costumbres y tradiciones que tengan en este país. If you ever travel to, you should accept blah, 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 because, or if you ever travel to, you should not, blah, 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 because, blah, blah, blah. ¿Ven? Entonces, la actividad de esta clase fue que ustedes me dieran un consejo sobre algún lugar que ustedes pensarían que debería visitar. You have to choose 2 countries, elegir 2 países, create 2 sentences with should and 2 sentences with shouldn't. Hacer oraciones, 2 oraciones con should, 2 oraciones con shouldn't y compartirlas con el resto de la clase al final.
Por ejemplo, tenemos los ejemplos de aquí. Si alguna vez viajas a Argentina, you should accept to drink mate because it is a way to show respect. Algo que no deberías hacer en Argentina podría ser you shouldn't spit in public, como lo hacíamos en Singapur, que está prohibido escupir en público. Si bien no estoy segura si en Argentina esto es ilegal, está muy mal visto, y en cualquier parte del mundo. Tuvieron el tiempo para hacerlo, aquí trabajaron en grupos, trabajaron súper bien. Si quieres hacerlo, puedes hacer esta actividad y comentarla en los comentarios de este video y yo te puedo dar mi retroalimentación de todas formas. Finalmente, vimos si habíamos cumplido con el objetivo de la clase, que era expresar tu opinión, que lo hicimos al preguntarles si estaban o no de acuerdo con viajar al extranjero, y luego dieron sus consejos a algunos compañeros cuando trabajaron en grupos en la actividad anterior. Recuerden, por favor, aquellas personas que no han respondido la encuesta, háganlo. Está disponible en el aula virtual en Google Classroom. Así que, por favor, háganlo tan pronto como puedan. Eso fue todo por la clase de hoy. Espero que estén súper bien. Take care, wash your hands, and see you next week. Bye.